Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora mismo. También, no olvides darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hoy, tenemos el honor de presentarte Diálogos de Federico García Lorca, una obra que se adentra en el alma humana, cuestionando la vida, la muerte y el destino, a través de conversaciones profundas y filosóficas. A lo largo de este audiolibro, exploraremos, capítulo a capítulo, las reflexiones más intensas que Lorca plantea en esta obra única. Diálogos nos invita a pensar sobre lo efímero de nuestra existencia y sobre las grandes preguntas que nos acompañan. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, te invitamos a sumergirte en este universo donde las palabras se convierten en una herramienta para la reflexión profunda. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje de introspección y pensamiento con el primer capítulo de Diálogos de Federico García Lorca. Capítulo 1. La existencia humana. ¿Qué es el ser humano?, preguntó el primero, con una mirada perdida en el horizonte, como si tratara de encontrar en la lejanía una respuesta que aún no existiera. El segundo, que había permanecido en silencio por un momento, levantó la cabeza y lo miró fijamente. La pregunta, tan directa y tan profunda, parecía golpear el aire entre ambos como una ráfaga de viento. Somos algo que apenas entendemos, respondió lentamente, una mezcla de pensamientos fugaces, de temores sin rostro y de sueños que se disuelven tan pronto como los tocamos. Nos vemos atrapados en una lucha sin tregua por comprender qué significa estar aquí, en este instante efímero. El primero asintió, como si las palabras lo hubieran tocado de alguna manera, pero seguía sin encontrar paz en ellas. Pero ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene nuestra presencia en el vasto universo? El segundo suspiró profundamente. Parecía haber vivido muchas vidas, aunque su rostro no mostraba huellas de desgaste. Quizás no haya un sentido absoluto, algo que lo explique todo. Quizás somos tan solo una chispa en el océano del tiempo. Pero, en esa chispa, buscamos nuestra razón, nuestra esencia. Lo que nos define no es la respuesta, sino la búsqueda misma. Vivir es, en esencia, intentar comprender lo que no se puede comprender. Un silencio pesado se instaló entre los dos, un silencio cargado de la enorme carga de la incertidumbre. El primero miraba al suelo, como si quisiera que las respuestas cayeran desde allí, desde las piedras mismas de la tierra. Entonces, dijo finalmente, casi en un susurro, ¿somos solo preguntas? ¿Un sinfín de preguntas que nunca se resuelven? El segundo lo miró, no con lástima, sino con una comprensión silenciosa. Sí. Somos preguntas. Pero eso no significa que nuestra vida no tenga valor. La cuestión no es encontrar una respuesta definitiva, sino vivir en la constante interrogante. Y en ese mismo movimiento, encontrar algo que, aunque no sea respuesta, nos permita seguir caminando. Quizás no hay destino final, pero cada paso que damos es un intento por descubrir algo, por conectar lo que somos con lo que está más allá de nosotros. El primero levantó la vista, su rostro marcado por la duda, pero también por una chispa de comprensión. ¿Pero qué pasa cuando ya no tenemos más preguntas? ¿Qué pasa cuando ya no sentimos esa necesidad de buscar? ¿Eso significa que dejamos de existir? El segundo sonrió suavemente, casi con tristeza. No. Significa que hemos llegado al final de nuestro viaje. La vida no es más que esa búsqueda constante, esa voluntad de avanzar hacia lo desconocido. Si dejamos de buscar, dejamos de vivir. La existencia humana no tiene una respuesta final, pero tiene un propósito en cada intento de entender. Mientras sigamos preguntándonos, mientras sigamos buscando, nuestra existencia tiene sentido. El primero se quedó en silencio, meditando. El diálogo había abierto un abismo ante él, un abismo del que no sabía si debía temer o simplemente aceptar. Entonces, ¿vivir es solo un intento de comprender lo incomprensible? Sí, respondió el segundo, con una certeza que casi parecía ofrecer consuelo. Vivir es abrazar esa incomprensión, es enfrentarse a la pregunta sin esperar una respuesta que la calme. Vivir es ser consciente de la finitud, de la fragilidad. Y, a pesar de todo, seguir adelante. El primero miró al cielo, donde las nubes se movían lentamente, indiferentes a las preguntas humanas. ¿Y si somos solo eso, qué nos queda? ¿Cómo encontrar paz en esta búsqueda interminable?
El segundo, más tranquilo, habló con voz profunda, como si las palabras llevaran consigo siglos de sabiduría. La paz no se encuentra en las respuestas. La paz se encuentra en el acto mismo de vivir, en la aceptación de nuestra incertidumbre. Mientras sigas buscando, mientras sigas siendo, encontrarás en esa misma búsqueda la respuesta que necesitas. Un silencio más largo los envolvió, esta vez no incómodo, sino lleno de una comprensión silenciosa. Ambos sabían que el diálogo no resolvería los misterios, pero había algo reconfortante en saber que no había respuesta única, ni final. La existencia humana, como el mismo tiempo, era un flujo constante, un río que nunca se detenía. El primero, finalmente, asintió, como si ya no esperara una solución definitiva. Quizás, pensó, la belleza de la vida radicaba en ese mismo viaje, en esa travesía hacia lo desconocido. Y, en el aire, flotaba la pregunta que aún quedaba por resolver. ¿Quiénes éramos en realidad, y por qué estábamos aquí? La respuesta, quizás, no importaba tanto como el hecho de que, por ahora, aún estábamos buscando. Capítulo 2. El amor y el sufrimiento. El diálogo comenzó en un tono más suave, casi como si los dos interlocutores intentaran encontrar el espacio adecuado para hablar sobre lo más profundo y, al mismo tiempo, lo más doloroso. Uno de ellos, después de un largo silencio, dijo: habíamos hablado de la vida, de la existencia. Pero, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué papel tiene el amor en todo esto? El segundo interlocutor, que hasta entonces había estado meditando, lo miró con seriedad, como si lo hubiera estado esperando. El amor, dijo con voz baja, el amor es la fuerza que nos lleva a arrastrarnos a través de las sombras, a entregarnos sin medida a algo que, a menudo, ni siquiera entendemos. Es el sentimiento que da sentido, o al menos, parece darnos sentido. Pero, en su misma intensidad, trae consigo un sufrimiento que no se puede evitar. El primero asintió, como si el sufrimiento del amor le fuera familiar. ¿Por qué siempre está unido al sufrimiento? ¿Por qué el amor tiene que ir de la mano con el dolor? El segundo suspiró, con una profunda tristeza en sus ojos. Porque el amor es un fuego que consume. Numbers Transformer. Nos arrastra a lo más alto y luego nos deja caer al vacío. Creemos que en el amor encontraremos algo eterno, algo que nos complete, pero siempre hay una sombra, una oscuridad que lo acompaña. El amor no es solo alegría, es también sacrificio, pérdida, incertidumbre. Y a menudo, ese dolor es el que nos marca para siempre. El primero, pensativo, miró al suelo como si buscara una respuesta en la tierra misma. ¿Es posible amar sin sufrir? ¿Es posible encontrar en el amor algo que no nos destruya? No lo sé, respondió el segundo con suavidad. Quizás haya amores que no nos destruyan, que nos hagan sentir completos sin llevarnos al abismo. Pero, incluso esos amores, tarde o temprano, nos enseñan algo de la fragilidad humana. Nos muestran que todo lo que amamos está destinado a desaparecer, que todo lo que tocamos es fugaz. Y esa fugacidad, esa certeza de que todo puede perderse, es la que nos hiere. Un silencio pesado se instaló entre los dos, una quietud cargada de las palabras no pronunciadas. El primero, sin levantar la vista, murmuró: entonces, ¿el amor es una condena? ¿Una prueba a la que estamos destinados a enfrentarnos, aunque sepamos que nos desgarrará? El segundo lo miró, casi con ternura, como si la pregunta misma fuera un eco de la experiencia compartida. Quizás lo sea. Quizás el amor, en su forma más pura, sea una condena que elegimos voluntariamente, porque sentimos que sin él no somos completos. Pero, en esa condena, también encontramos momentos de belleza inigualables, momentos que nos permiten tocarnos a nosotros mismos y a los demás de una manera que nada más puede ofrecernos. Entonces, dijo el primero, levantando finalmente la mirada, ¿el sufrimiento es la otra cara de la moneda del amor? ¿Y debemos aceptarlo como parte de ese sentimiento que nos consume? Sí, respondió el segundo, ahora con una serena claridad. No hay amor sin sacrificio, sin renuncia. Y, por supuesto, no hay amor sin dolor. Pero también debemos entender que ese dolor no nos destruye, sino que nos hace más humanos. Nos enseña a ser vulnerables, a aceptarnos en nuestras imperfecciones. Y, de alguna manera, el amor, a pesar de todo su sufrimiento, es lo que nos da razón para seguir viviendo. El primero, con una expresión pensativa, dejó caer la mirada una vez más. Es curioso, dijo, casi para sí mismo,
Porque, al final, el amor parece ser algo que nos da vida, pero también nos amenaza constantemente con arrebatárnosla. El segundo, con un gesto que denotaba una profunda comprensión, contestó: es una paradoja inherente al ser humano. Vivimos buscando el amor, anhelándolo, pero a la vez tememos la idea de perderlo. Quizás ese miedo, esa angustia por lo que podríamos perder, es lo que realmente da forma a nuestras vidas. El amor nos arrastra, nos lleva, pero también nos deja lecciones que, aunque dolorosas, nos permiten evolucionar. Y entonces, dijo el primero, con una nueva claridad en sus ojos, ¿debemos amar sabiendo que el dolor es inevitable? Exactamente, respondió el segundo, con una sonrisa nostálgica. Amar sabiendo que, aunque el dolor llegue, la belleza del amor hace que valga la pena. Es un ciclo sin fin, una espiral que se repite, y en cada vuelta, nos enseñamos algo nuevo. El amor es, en su esencia, lo que nos da vida, aunque también lo que la pone en juego. Los dos permanecieron en silencio por un largo rato, contemplando lo que acababan de decir. No había respuestas definitivas, solo una comprensión compartida de que el amor, tal como la vida misma, es algo que no se puede reducir a una simple fórmula. Es algo que se vive, se siente y se sufre. Y en ese sufrimiento, en esa lucha constante entre el gozo y el dolor, radica su poder. Al final, el primero murmuró: quizás el amor sea solo eso, una lucha constante. Y tal vez, al final, lo que importe no sea si sufrimos, sino que hemos amado, y que, en ese amor, hemos encontrado algo que nos hace humanos. El segundo, asintiendo, dijo: el amor es la prueba que define nuestra humanidad. Aceptarlo en su totalidad, con todo su dolor y su belleza, es lo que nos convierte en lo que somos. Capítulo 3. El destino y la libertad. El tercer capítulo comienza con una calma inquietante. Los dos interlocutores se encuentran ahora en un espacio vacío, como si la conversación anterior los hubiera dejado suspendidos en el aire, esperando respuestas. El primero, más pensativo que nunca, rompe el silencio. Hablamos del amor, del sufrimiento, de la vida misma. Pero hay algo que sigue rondando mi mente, dijo, casi como si estuviera buscando palabras para una verdad aún incierta. ¿El ser humano está realmente libre? ¿O estamos atrapados por un destino que no podemos evitar? El segundo lo miró con una intensidad extraña, como si ya hubiera recorrido ese pensamiento 1000 veces. Libertad. Repitió, con una sonrisa que parecía mezclar ironía y sabiduría. La libertad es un concepto hermoso, pero tal vez demasiado absoluto para nuestra condición humana. Si miramos a nuestro alrededor, ¿no vemos que estamos constantemente condicionados? Las circunstancias, el lugar donde nacemos, las decisiones ajenas que nos afectan, la historia que nos precede. Todo eso limita, de alguna manera, nuestra libertad. Pero, aún así, nos aferramos a la idea de que somos libres. El primero no se mostró convencido. Pero, ¿no es cierto que la libertad está en nuestra capacidad de elegir, de decidir por nosotros mismos? ¿No es eso lo que nos hace humanos, el hecho de que podemos tomar decisiones, aunque sean erróneas? El segundo lo observó en silencio, como si estuviera midiendo cada palabra. Eso es lo que nos dicen. Nos dicen que la libertad está en elegir, pero también nos dicen que hay consecuencias para nuestras elecciones. La libertad no es solo un acto de decisión, es también el peso que debemos cargar por esas decisiones. Elegir es también aceptar la carga de lo elegido. Y, muchas veces, nos damos cuenta de que las elecciones que tomamos no son tan libres como pensamos. Estamos, en muchas ocasiones, atados a nuestras propias decisiones, como si fueran cadenas invisibles. El primero, con un tono desafiante, replicó: pero, entonces, ¿quiere decir que no hay verdadera libertad? ¿Que nuestras elecciones están predestinadas, de alguna manera, a ser las que nos dictan las circunstancias? El segundo negó suavemente con la cabeza. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que la libertad no es algo absoluto. No es una cuestión de ser completamente libres o completamente esclavizados. Es un estado fluctuante. Somos libres en ciertos momentos, pero siempre con las sombras del destino acechando. No es que el destino nos controle, sino que nuestras propias elecciones y las circunstancias en las que nacemos nos colocan en una danza complicada entre lo que elegimos y lo que se nos impone. El primero asintió, pero no parecía del todo convencido.
Entonces, ¿somos solo marionetas de un destino que no podemos cambiar? ¿Es nuestra libertad solo una ilusión, un consuelo para hacernos creer que tenemos control? No es tan simple, respondió el segundo, levantando una mano como para frenar la cascada de pensamientos que amenazaban con inundar la conversación. La libertad está en la lucha. En el intento constante de definir nuestra vida frente a lo que se nos da. No es una cuestión de ser completamente libres o completamente esclavos. Es una cuestión de enfrentarse a las restricciones que nos rodean y decidir cómo respondemos ante ellas. La libertad, tal vez, está en la resistencia. El primero se quedó en silencio, asimilando esas palabras. ¿Y qué pasa cuando sentimos que nuestras luchas son inútiles? Cuando el peso de las circunstancias es tan grande que sentimos que no podemos cambiar nada. El segundo cerró los ojos por un momento, como si hubiera recorrido ese dolor en carne propia. Eso es parte del ser humano. Sentir que nada cambia, que nada tiene sentido. Pero incluso en esos momentos, la lucha continúa. El hecho de seguir adelante a pesar de todo es, en sí mismo, una forma de libertad. La libertad no se mide por la cantidad de cosas que podemos cambiar, sino por nuestra capacidad de resistir, de encontrar algo dentro de nosotros mismos que nos impulse a continuar. El primero lo miró, un poco más tranquilo, pero aún con dudas. Entonces, la libertad no es tanto algo que se tiene, sino algo que se vive. Algo que se construye en la resistencia, en la lucha constante, incluso cuando parece que no hay esperanza. Exactamente, respondió el segundo, con una mirada profunda y algo distante. La libertad no está en las grandes decisiones que tomamos, sino en nuestra capacidad para elegir cada pequeño acto, cada día. En cómo respondemos al mundo, aunque a veces sintamos que estamos atrapados en una telaraña invisible. Ambos se quedaron en silencio por un momento, cada uno absorto en sus pensamientos. El primero miraba al frente, como si en el horizonte pudiera encontrar alguna señal que le diera claridad. Es extraño, porque al final, lo que nos mantiene vivos es precisamente esa lucha por ser libres, por tener algo que elegir, aunque las opciones no siempre sean nuestras. El segundo sonrió levemente, con una expresión que denotaba un entendimiento profundo. Sí, esa lucha es lo que nos da forma, lo que nos define. La libertad no es un lugar al que llegamos, es el camino mismo. La respuesta no está en la meta, sino en cada paso que damos. El primero, con una leve sonrisa de aceptación, miró al horizonte también. Ya no veía un futuro oscuro, sino un camino lleno de posibilidades, aunque inciertas. Sabía que la libertad no era algo que se pudiera alcanzar, pero sí algo que se podía vivir, día tras día, en la lucha por comprender, por ser, por elegir. En este capítulo, Diálogos aborda el tema del destino y la libertad, dos conceptos profundamente entrelazados en la vida humana. Lorca nos invita a reflexionar sobre la libertad como un proceso, no un estado, y sobre cómo, aunque la vida esté marcada por las circunstancias, siempre existe la posibilidad de resistir y elegir, incluso en la incertidumbre. Capítulo 4. La muerte y el misterio. El día había caído, y la oscuridad comenzaba a rodear el pequeño espacio donde los dos interlocutores continuaban su conversación. La atmósfera se volvía más densa, casi palpable, como si el tema que se iba a tratar invocara algo invisible pero imponente. El primero, con una mirada seria y un tanto melancólica, rompió el silencio. Hemos hablado de la vida, del amor, del destino. Pero hay algo que siempre está presente, aunque no lo mencionemos. La muerte. ¿Cómo encaja la muerte en todo esto? El segundo, que había estado observando el horizonte con una intensidad casi mística, giró lentamente hacia él, como si las palabras ya estuvieran en su mente, esperando a ser pronunciadas. La muerte, dijo con una calma inquietante, la muerte está presente en cada momento de nuestra existencia, aunque tratemos de ignorarla. Está ahí, a nuestro lado, como una sombra que no podemos eludir. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella? ¿Es el fin de todo? ¿O es solo un paso más, una transición hacia algo que no podemos comprender? El primero lo miró, buscando respuestas en aquellos ojos profundos, como si la muerte misma estuviera reflejada en su mirada. La muerte siempre ha sido un misterio, dijo, casi susurrando. No importa cuántas veces intentemos entenderla, no lo conseguimos. Cada cultura tiene su propia explicación, su propia forma de enfrentarse a ella, pero al final, sigue siendo lo mismo.
algo que no podemos controlar, que no podemos detener. ¿Cómo puede algo tan definitivo ser tan incierto? El segundo permaneció en silencio un momento, pensativo, como si la respuesta estuviera flotando en el aire, esperando ser comprendida. Quizás el misterio de la muerte sea lo que le da su poder. Tal vez, si conociéramos la muerte en su totalidad, dejaría de ser algo tan aterrador. Pero el no saber, el no entender completamente lo que hay al otro lado, es lo que nos mantiene cautivos. La muerte es el gran enigma, el lugar donde se disuelven todas las certezas, y por eso nos asusta tanto. El primero pareció absorber esas palabras, pero no las aceptaba completamente. Era un tema que le removía profundamente, algo que no podía asumir con facilidad. ¿Y si la muerte no es el final? Preguntó, casi a modo de desafío. ¿Y si solo es una transición? Quizás lo que ocurre después de la muerte es algo que no estamos preparados para comprender, pero que de alguna forma, es tan real como la vida misma. El segundo lo miró fijamente, como si la pregunta fuera una invitación a adentrarse en un terreno aún más profundo. Es posible, respondió lentamente. Muchas culturas, muchas filosofías, nos han hablado de la vida después de la muerte. Algunos creen en la reencarnación, otros en una vida eterna en algún lugar más allá de este mundo. Pero nadie sabe con certeza. Lo único que sabemos es que la muerte es un cambio, una transformación que, si bien no podemos ver, sentimos su presencia en cada respiro, en cada latido. Y eso, de alguna manera, le da un poder innegable. El primero cerró los ojos brevemente, como si intentara asimilar esa idea. La noción de que la muerte fuera solo una transición le resultaba a la vez reconfortante y aterradora. Pero, de alguna manera, sentía que las palabras del segundo interlocutor tocaban algo profundo en él. Entonces, ¿la muerte es solo el principio de algo más? ¿Una puerta que nos lleva a un lugar desconocido, donde el misterio se intensifica? Tal vez, dijo el segundo, con una sonrisa melancólica. O tal vez es simplemente el final, y lo que sigue es la eterna nada. La cuestión es que nunca sabremos con certeza. Y esa incertidumbre es lo que nos empuja a vivir con más intensidad, a intentar encontrar sentido mientras estamos aquí, en este breve espacio de tiempo. El primero lo miró, como si intentara comprender la complejidad de las palabras que acababa de escuchar. Es curioso, dijo, con voz baja, porque en algún sentido, la muerte nos da sentido. Nos recuerda que no somos eternos, que cada momento cuenta. Y tal vez, solo tal vez, esa conciencia nos hace más humanos, nos da la urgencia de vivir, de amar, de actuar. El segundo asintió lentamente, con un gesto que parecía confirmar lo que había dicho. La muerte nos da la perspectiva de la finitud. Y esa finitud, precisamente, es lo que hace que cada cosa que hagamos, cada decisión que tomemos, sea valiosa. Si supiéramos que somos eternos, ¿qué sentido tendría nada de lo que hacemos? El conocimiento de nuestra mortalidad nos obliga a buscar significado, a tratar de dejar una huella en este mundo efímero. Ambos permanecieron en silencio, contemplando la oscuridad que se había instalado en el entorno. La conversación había tocado un tema profundo, algo que ni la luz ni el tiempo podían disipar. La muerte seguía siendo un misterio, algo que nunca se podría entender completamente, pero que formaba parte esencial de la vida misma. Finalmente, el primero habló con una voz que sonaba más tranquila, como si hubiera llegado a una cierta aceptación. Entonces, tal vez no se trate de comprender la muerte, sino de vivir sabiendo que, en algún momento, nos encontraremos con ella. Y mientras tanto, hacer que nuestras vidas valgan la pena. El segundo, sin prisa, respondió con una serenidad que reflejaba un conocimiento adquirido solo a través de la experiencia. Exactamente. La muerte no es algo que podamos controlar, pero la forma en que vivimos hasta ese momento, eso sí está en nuestras manos. Vivir plenamente, aceptar la transitoriedad de nuestra existencia, es lo que realmente nos da el poder. La muerte es solo el final del viaje, pero lo que importa es cómo recorremos ese viaje. Los dos se quedaron en silencio una vez más, sin necesidad de más palabras. La noche seguía su curso, y el misterio de la muerte seguía suspendido sobre ellos, como una presencia que nunca dejaría de existir. Pero, en ese silencio, también había una aceptación. El misterio de la muerte no podía resolverse, pero, de alguna manera, vivir con él era la clave para encontrar sentido. Capítulo 5. El amor y su contradicción.
El espacio entre los dos interlocutores parecía haberse reducido. Tras la conversación profunda sobre la muerte, el ambiente ahora se tornaba más cálido, aunque aún cargado de la tensión existencial que había dejado el tema anterior. El primero, alzando la vista hacia el cielo oscuro, comenzó a hablar con una ligera sonrisa en los labios, como si quisiera distender la conversación sin dejar de explorar esos temas que tanto le inquietaban. Hemos hablado de la vida, la muerte, el destino. Pero hay algo que nunca falta en nuestras vidas, incluso cuando nos debatimos entre las sombras de los grandes misterios. El amor. ¿Qué es el amor, en su esencia más pura? Porque, como la muerte, parece una fuerza que no podemos controlar, pero que nos consume. El segundo, que había estado callado observando el movimiento de las sombras, asintió lentamente, como si la palabra amor despertara en él una reflexión más profunda. El amor, murmuró. El amor es un concepto tan vasto que no se puede encerrar en una definición. Todos hablamos de él, todos lo sentimos, pero pocos lo entienden realmente. Es una fuerza poderosa, como un fuego que puede iluminar o consumir. Nos da vida, pero también nos puede destruir. Nos eleva, pero también nos deja caer. El primero lo miró con una mezcla de fascinación y duda. Es curioso, dijo, porque todos lo buscamos. El amor nos promete todo, pero al mismo tiempo, es el origen de tanto sufrimiento. Queremos ser amados, pero el amor no siempre es lo que esperamos. Es contradictorio, confuso. ¿Cómo puede algo tan hermoso causar tanto dolor? El segundo lo miró fijamente, con una leve sonrisa triste. Es precisamente esa contradicción la que hace que el amor sea tan único. El amor es una de las pocas cosas en la vida que no puede ser controlada. Nos entrega lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Nos vuelve vulnerables, pero a la vez, nos da una fuerza inmensa. La razón por la que el amor puede causar tanto sufrimiento es porque nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias debilidades. Nos revela lo que realmente somos. Pero también, nos permite ser mejores, más humanos. El primero suspiró, como si intentara comprender las palabras que acababa de escuchar. Entonces, ¿el sufrimiento es inevitable? ¿El amor es una carga tan grande que, en última instancia, nos destruye? El segundo se acercó un poco más, como si quisiera compartir una verdad escondida, casi en susurros. No necesariamente. El sufrimiento es una consecuencia de nuestra expectativa. Queremos que el amor sea perfecto, que nos complete de una manera absoluta. Pero el amor no es un estado perfecto. Es un proceso, un camino lleno de altibajos. A veces, la tristeza es la otra cara de la felicidad. No siempre podemos tener una sin la otra. Y cuando nos aferramos a la idea de un amor idealizado, es cuando más nos duele. El primero frunció el ceño, como si intentara digerir la complejidad de esa visión. Entonces, ¿el amor no puede ser eterno? ¿Siempre será un ciclo de dar y recibir, con momentos de dolor y alegría entrelazados? El segundo asintió lentamente, como si esas palabras fueran una realidad indiscutible. El amor es eterno en su forma más pura. Pero, en cuanto a lo que entendemos por amor romántico, por ese amor ideal que todos buscamos, no es algo que se pueda mantener intacto. El amor, tal como lo entendemos, cambia. Evoluciona, se adapta, se transforma. No siempre será lo mismo, no siempre será fácil. El amor, al igual que la vida, está hecho de contradicciones. La belleza del amor está en su capacidad para renovarse, para transformarse en algo nuevo, aunque eso implique sufrimiento. El primero, por un momento, guardó silencio, mirando las estrellas, como si buscase respuestas en el inmenso vacío del cielo. A veces pienso que tal vez el amor, tal como lo conocemos, es solo un sueño que nunca alcanzamos. Algo que perseguimos sin saber si realmente existe. El segundo lo miró y, con un tono más suave, casi filosófico, respondió. Quizás el amor es eso, un sueño. Pero un sueño que vale la pena perseguir. Es cierto que nunca podemos poseerlo por completo. Es algo que escapa a nuestras manos, a nuestras expectativas. Pero es en esa búsqueda, en esa entrega, donde realmente encontramos algo de significado. El amor no es una meta que se pueda alcanzar. Es un viaje, una constante transformación. Y en ese viaje, encontramos momentos de pureza, de conexión, que nos permiten comprender lo que es realmente importante.
El primero pareció aceptar esta visión, aunque aún le costaba soltar sus propias expectativas sobre lo que el amor debía ser. ¿Y qué pasa cuando el amor se convierte en una carga? Cuando dejamos que nos consuma, cuando olvidamos quiénes somos por complacer a otro, por mantener ese amor a toda costa. El segundo sonrió suavemente, como si conociera bien esa experiencia. El amor puede ser una carga cuando nos olvidamos de nosotros mismos, cuando ponemos nuestras propias necesidades y deseos en segundo plano. Pero el amor verdadero no debería pedirnos que nos perdamos. El amor debe ser una fuerza que nos hace más completos, no una que nos vacíe. Cuando el amor se convierte en sacrificio constante, en dolor que no tiene fin, entonces tal vez ya no estamos amando, sino buscando algo que no existe. El amor sin contradicciones, el amor sin sombra. El primero respiró hondo, como si esas palabras le abrieran una nueva perspectiva. Entonces, ¿el amor verdadero no es perfecto? ¿Es un amor que, aunque imperfecto, nos hace crecer? Exactamente, dijo el segundo, con una mirada profunda. El amor verdadero no es el que buscamos en los libros o en las películas. Es un amor que se construye, que se enfrenta a las dificultades, que se adapta a las circunstancias. El amor verdadero no es un destino, es un camino. Y ese camino está lleno de momentos, algunos hermosos, otros dolorosos, pero todos necesarios. El amor verdadero no es algo que se consigue, es algo que se vive, se experimenta, se transforma. Los dos permanecieron en silencio, cada uno procesando lo que acababa de ser dicho. El primero, finalmente, asintió en aceptación, como si algo hubiera comenzado a encajar en su mente. Entonces, tal vez lo importante no es buscar un amor perfecto, sino aprender a amar de manera auténtica, con todo lo que eso conlleva. El segundo sonrió, complacido por la reflexión de su compañero. Así es. El amor no es la respuesta perfecta, sino la pregunta constante. Y la verdadera magia está en no tener miedo a sus contradicciones, a su dolor y su belleza. Porque, al final, el amor, en cualquiera de sus formas, es lo que nos hace sentir que estamos vivos. Capítulo 6. La búsqueda de la libertad. El viento soplaba suavemente, y las hojas caían de los árboles en un vaivén constante. La conversación había tomado un giro nuevo, más introspectivo, como si los dos interlocutores, después de haber abordado los temas fundamentales de la existencia humana, ahora se dirigieran hacia una cuestión más profunda y trascendental, la libertad. El primero, quien hasta ahora había permanecido en un estado de reflexión, rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en su mente desde hacía algún tiempo. ¿Qué es la libertad? Todos la buscamos, todos la deseamos, pero ¿realmente sabemos qué es? A veces siento que la libertad es solo una ilusión, un concepto abstracto que jamás podemos alcanzar realmente. El segundo, que había permanecido quieto, con la mirada fija en el horizonte, respondió lentamente, como si las palabras estuvieran surgiendo de un lugar más profundo. La libertad es una de las mayores paradojas que enfrentamos los humanos. La buscamos con todas nuestras fuerzas, pero a menudo nos damos cuenta de que, cuando la alcanzamos, no sabemos qué hacer con ella. Vivir en libertad parece sencillo en teoría, pero en la práctica, es algo mucho más complicado. ¿Qué sucede cuando tenemos toda la libertad del mundo y, al mismo tiempo, sentimos que estamos más prisioneros que nunca? El primero frunció el ceño, intrigado, como si el dilema expuesto lo golpeara de una manera inesperada. Es cierto. ¿Y cómo podemos ser realmente libres? Todos vivimos dentro de un sistema, de un entorno que nos limita de alguna manera. El trabajo, la sociedad, las expectativas, los roles que debemos cumplir. ¿Es posible escapar de todo eso y ser verdaderamente libres? El segundo asintió, pero su expresión era seria, casi melancólica. Es difícil, porque la libertad no se trata solo de liberarse de las estructuras externas. La verdadera libertad está en el interior. El problema es que las cadenas que más nos atan no son las visibles, las que nos imponen los demás, sino las invisibles, las que nosotros mismos nos ponemos. Las expectativas que tenemos de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras dudas, todo eso puede convertirse en una prisión más fuerte que cualquier barrotes de hierro. El primero parecía asimilar estas palabras, reconociendo la verdad oculta en ellas. Entonces, ¿la verdadera libertad es interna? ¿Es una cuestión de liberarnos de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios miedos? Exactamente.
respondió el segundo con calma. La libertad exterior es solo una ilusión si no somos capaces de liberarnos internamente. Podemos tener el control total sobre nuestras circunstancias externas, pero si nuestras mentes y corazones siguen atrapados en el miedo, la culpa o el deseo de aceptación, nunca seremos verdaderamente libres. La libertad empieza en nuestra capacidad para decidir quiénes somos, sin depender de lo que otros piensen o digan. El primero no podía evitar sentir que esas palabras tocaban algo muy profundo en él. La idea de que la verdadera libertad era una cuestión de autoconocimiento y autodefinición le resultaba poderosa, pero a la vez aterradora. Pero, ¿cómo llegamos a esa libertad interna? ¿Es algo que se alcanza de repente, o es un proceso continuo? El segundo sonrió suavemente, como si la pregunta ya fuera parte de una lección que había aprendido en su propia vida. La libertad interna no llega de repente, ni se alcanza a través de un solo acto. Es un proceso constante, un camino de autodescubrimiento. A veces, nos creemos libres cuando, en realidad, seguimos atrapados en patrones de pensamiento que no cuestionamos. La verdadera libertad llega cuando somos capaces de enfrentar nuestras propias sombras, de aceptar lo que somos sin tratar de encajar en lo que los demás esperan de nosotros. El primero, con un aire de escepticismo, replicó: ¿Y qué pasa cuando no sabemos quién somos? ¿Qué pasa cuando esa búsqueda de nuestra verdadera esencia nos lleva por caminos oscuros, donde todo parece incierto? El segundo lo miró fijamente, como si la pregunta fuera el reflejo de su propia experiencia. La incertidumbre es parte del viaje, respondió con serenidad. Si supiéramos todo de nosotros mismos, si tuviéramos todas las respuestas, perderíamos el sentido de la búsqueda. La libertad no está en tener las respuestas, sino en tener la valentía de hacer las preguntas. Es cierto que la oscuridad del desconocido puede ser aterradora, pero es en esa oscuridad donde encontramos las semillas de nuestra verdadera libertad. Nos obligamos a vivir sin certezas, sin las seguridades que otros nos dan. Y es en esa incertidumbre donde comenzamos a ser realmente libres. El primero, ahora más pensativo, se permitió sumergirse en esa idea. La libertad, entonces, no era algo que se pudiera obtener, sino algo que se cultivaba con cada paso hacia lo desconocido, con cada acto de valentía frente a lo incierto. Tal vez nunca lleguemos a tener todas las respuestas, pero, al menos, podremos vivir sin la necesidad de saberlo todo. Vivir sin miedo a la incertidumbre, sin miedo a no encajar en un mundo que nos impone sus propios límites. El segundo sonrió de manera tranquila, como si esa reflexión fuera una conclusión inevitable de su propia vida. Exactamente. La libertad es la capacidad de ser uno mismo, sin importar lo que el mundo nos diga que debemos ser. Es el coraje de cuestionar lo establecido, de caminar por el sendero propio, aunque ese sendero nos lleve a lugares desconocidos. La libertad no es ausencia de límites, sino la capacidad de transformar esos límites en posibilidades. Ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando la idea de la libertad como un proceso continuo y una conquista personal. No era una meta que se alcanzaba, sino una constante transformación, un espacio de autodescubrimiento que no terminaba nunca. Finalmente, el primero habló, con una mirada decidida. Tal vez eso es lo que necesitamos, dejar de buscar la libertad como algo fijo, algo que podamos poseer, y empezar a vivirla como una experiencia, como un acto diario de valentía. El segundo asintió, con una sonrisa llena de sabiduría. La libertad no es algo que se pueda conseguir, es algo que se vive. Y vivirla, día a día, es lo que realmente nos da el poder. No es un destino, es el camino. Capítulo 7. La dualidad de la vida y la muerte. La conversación había adquirido un tono más sombrío, como si el peso de lo dicho anteriormente abriera las puertas a nuevas reflexiones más profundas. El viento seguía su curso, moviendo las ramas de los árboles de manera casi imperceptible, mientras que los dos interlocutores, sentados en la misma posición que antes, comenzaban a adentrarse en un tema que siempre había estado presente en las mentes humanas, la dualidad entre la vida y la muerte. El primero, que parecía haber estado luchando con pensamientos profundos durante los últimos minutos, rompió el silencio. He estado pensando en lo que dijimos sobre la libertad, sobre el amor. Pero, al final, todo esto lleva a una verdad inevitable, la muerte. La muerte siempre está presente, acechando, como una sombra que no podemos evitar. ¿Cómo podemos hablar de libertad, de amor, de alegría, cuando sabemos que todo esto termina un día? El segundo,
que había escuchado atentamente, se quedó en silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas para responder a esa pregunta tan fundamental. La muerte, como la vida, es parte de la misma realidad. Son dos caras de la misma moneda. No podemos entender la vida sin la muerte, ni la muerte sin la vida. Son dos fuerzas que nos definen, que nos constituyen. La muerte no es el final, sino una transición. Un cambio de estado. Y, como todo cambio, genera miedo. Pero es necesario. Sin la muerte, ¿qué valor tendría la vida? El primero, con una expresión de escepticismo, cuestionó: ¿qué valor tiene la muerte? Si todo lo que amamos, todo lo que vivimos, debe llegar a su fin, ¿por qué importaría vivir? ¿Por qué seguir adelante sabiendo que al final todo se pierde, se desintegra? El segundo dejó escapar un suspiro, como si la pregunta fuera la misma que él mismo había hecho muchas veces en su vida. Es comprensible pensar así, respondió lentamente. Pero esa visión de la muerte como algo trágico y definitivo solo existe cuando nos aferramos al miedo de perder. La vida y la muerte no son opuestos, son complementos. Uno no existe sin el otro. Vivir es morir en cada momento. Cada día que vivimos es un paso más hacia el final. Y cada paso hacia ese final le da sentido a la existencia. Si no tuviéramos esa limitación, ¿qué nos empujaría a vivir con tanta intensidad? ¿Qué nos daría la urgencia de aprovechar cada instante, de experimentar cada emoción, de amar con toda nuestra alma? El primero quedó pensativo, mirando el horizonte lejano, como si esas palabras comenzaran a disolver un nudo que se había formado en su interior. Es cierto. Sin la muerte, vivir sería una eternidad sin significado. Quizás lo que le da valor a la vida es justamente la certeza de que todo tiene un fin. Pero, al mismo tiempo, siento que es tan injusto. La idea de perder lo que amamos, lo que construimos, me parece insoportable. El segundo, con una mirada tranquila, observó a su compañero. El dolor de la pérdida es inevitable, sí. Pero es también una forma de recordar lo que realmente importa. La muerte no es algo que deba ser temido, sino comprendido. La aceptación de la muerte nos permite apreciar la vida en toda su magnitud. Si viviéramos sin la conciencia de su fin, tomaríamos todo por sentado. Pero la muerte nos recuerda lo efímero que es todo lo que nos rodea, y esa efemeridad es lo que le da valor a cada momento. El primero parecía asimilar lentamente esta visión. En su rostro, una mezcla de aceptación y melancolía comenzaba a surgir, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Entonces, ¿la muerte nos enseña a vivir? ¿Es ella la que nos impulsa a aprovechar cada segundo de nuestra existencia? Así es, dijo el segundo con firmeza. La muerte nos enseña a valorar lo que tenemos, a no dar nada por hecho. Es la conciencia de nuestra mortalidad la que nos hace humanos, la que nos lleva a preguntarnos sobre el propósito de nuestra vida. Sin la muerte, seríamos inmortales, pero sin ningún sentido. Es el final de nuestro tiempo lo que nos empuja a hacer algo significativo con él. El primero, mirando ahora las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno, reflexionó sobre esas palabras. Tal vez la muerte no sea algo que debamos temer. Tal vez, lo que realmente debemos hacer es vivir de tal manera que, cuando llegue ese final, podamos mirarlo sin arrepentimientos. Vivir con la muerte presente, no como una sombra que nos acecha, sino como una compañera que nos recuerda que cada momento cuenta. El segundo asintió, con un destello de comprensión en sus ojos. Exactamente. No podemos vivir sin la muerte, y no debemos morir sin haber vivido plenamente. La muerte es el principio de todo lo que realmente importa. Al aceptarla, podemos vivir con una libertad profunda, sin las cadenas del miedo. Es el reconocimiento de nuestra finitud lo que nos permite abrazar todo lo demás. El amor, la belleza, la libertad. Un silencio profundo se instaló entre ellos. Ambos parecían haber encontrado, al menos por un momento, un sentido a la contradicción fundamental de la vida. La muerte no era una negación, sino una afirmación. No era un final, sino una forma de darle a la vida su verdadero significado. El primero, después de un largo rato de reflexión, dijo finalmente: quizás la muerte no sea algo que se deba evitar, sino algo que se debe aceptar. Y al aceptarla, encontramos el verdadero valor de vivir. El segundo lo miró con una leve sonrisa, como si esas palabras resumieran toda la esencia de su conversación. Sí,
La muerte es la que nos enseña a vivir. Y, en el fondo, solo cuando comprendemos esa lección podemos comenzar a vivir de manera plena, sabiendo que cada momento es único, irrepetible. Y, por lo tanto, digno de ser vivido. Capítulo 8. El dolor y la belleza del existir. El silencio había calado hondo entre los dos interlocutores. La conversación sobre la vida, la muerte y la libertad había abierto puertas al alma, y ahora, mientras la noche seguía su curso, el ambiente parecía invadirlos con una nueva sensación. Era como si un peso invisible hubiera dejado una marca en el aire, una sensación de melancolía y, al mismo tiempo, de extraña paz. El primero rompió el silencio con una voz suave, como si las palabras surgieran con cautela. He estado pensando, ¿es el dolor una parte inevitable de la vida? La vida parece estar llena de sufrimiento. Nacemos, crecemos, amamos, y luego perdemos. Todo parece ser una lucha constante contra algo que no podemos controlar. Y, sin embargo, ¿es posible que el dolor sea también la raíz de la belleza? ¿De todo lo que nos hace sentir profundamente vivos? El segundo, que había estado observando la luna que se alzaba en el cielo con una expresión contemplativa, miró al primero. Sus ojos reflejaban la misma melancolía, pero también la comprensión que solo se obtiene tras una larga reflexión sobre la vida. El dolor, como la muerte, es una parte fundamental de lo que somos. No hay vida sin sufrimiento, no hay belleza sin dolor. Son fuerzas que se entrelazan, como si el dolor fuera la sombra de la belleza. Si no existiera el sufrimiento, ¿cómo podríamos apreciar la alegría, la paz o el amor? Todo lo que nos conmueve, todo lo que nos llena de significado, surge del contraste, de esa tensión entre el placer y el dolor. El primero asintió lentamente, mientras sus pensamientos parecían correr por un río profundo y turbulento. Es curioso, porque a menudo intentamos evitar el dolor, tratar de escapar de él, pero ¿acaso no es en los momentos más difíciles donde descubrimos nuestras emociones más intensas? A veces, pienso que la belleza, la verdadera belleza, solo puede ser entendida a través de la experiencia del dolor. Solo cuando nos enfrentamos a lo que duele es cuando realmente tocamos la vida. El segundo asintió, sin apresurarse a hablar, como si las palabras vinieran a él de una fuente tranquila, pero profunda. Sí, el sufrimiento y la belleza están intrínsecamente conectados. Piensa en los grandes momentos de la historia, en las obras de arte, en las canciones que nos tocan el alma. ¿Acaso no son esas creaciones el resultado de las luchas internas, de las experiencias dolorosas que sus creadores vivieron? El sufrimiento nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras limitaciones, nuestras heridas, y es en ese espacio donde nacen las creaciones más puras. El primero, con una mirada introspectiva, parecía estar comprendiendo poco a poco lo que su interlocutor quería decir. Es como si la vida solo tuviera sentido cuando nos enfrentamos a la adversidad. Tal vez las personas más profundas, las más sabias, son las que han pasado por él. Sufrimiento, porque solo ellos son capaces de ver más allá de la superficie de las cosas, de encontrar significado incluso en lo doloroso. Así es, respondió el segundo. El dolor nos transforma, nos hace más sensibles a las complejidades de la existencia. Nos enseña a apreciar lo que realmente importa, a ver la belleza en las pequeñas cosas, en los momentos fugaces. No estamos hechos para vivir en un estado de calma perpetua. La verdadera esencia de la vida se encuentra en su transitoriedad, en su inestabilidad. Y el dolor es una de las formas en que esa transitoriedad se manifiesta. El primero, con una sonrisa triste, parecía aceptar esa verdad con una mezcla de resignación y aceptación. Entonces, ¿el sufrimiento es necesario para comprender la belleza de vivir? ¿Es una especie de pago que debemos dar a cambio de la capacidad de experimentar la vida en toda su intensidad? El segundo no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como si estuviera contemplando las implicaciones de esa pregunta. Finalmente, habló con una suavidad que reflejaba la profundidad de su pensamiento. Creo que el sufrimiento es necesario solo porque nos ayuda a entender lo que significa estar verdaderamente vivos. Si solo experimentáramos la belleza sin conocer el dolor, sería una belleza superficial, vacía. Pero cuando el dolor y la belleza se mezclan, crean una armonía que solo aquellos que han pasado por ambos extremos pueden comprender. La vida es una danza entre la oscuridad y la luz, entre el dolor y la alegría. Y es esa danza la que nos convierte en lo que somos. El primero,
como si una idea brillante le hubiera iluminado la mente, reflexionó. Eso significa que, aunque el sufrimiento sea inevitable, no debemos temerle. En lugar de huir de él, deberíamos aprender a abrazarlo, a encontrar su propósito. Tal vez, cuando aceptemos el dolor como parte de la vida, podamos vivir con mayor intensidad, con mayor gratitud. Exactamente, respondió el segundo con una mirada serena. El sufrimiento, en última instancia, nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia, pero también nos da el regalo de experimentar la belleza de manera más plena. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos volvemos más capaces de amar, de crear, de vivir auténticamente. El dolor nos enseña a valorar lo que tenemos, a no dar por sentadas las cosas que realmente importan. El primero miró al cielo, ahora oscuro y lleno de estrellas, y sus palabras fueron un susurro, casi como una revelación personal. Quizás nunca podamos escapar del dolor. Pero, al menos, podemos aprender a vivir con él, a convertirlo en una parte integral de nuestra existencia. Y, de alguna manera, eso lo hace más soportable. Nos da la posibilidad de ver la belleza en lo que de otro modo se consideraría solo sufrimiento. El segundo sonrió suavemente, como si todo lo dicho tuviera un eco profundo en su propio ser. La vida y la belleza no pueden existir sin el dolor. Y cuando comprendemos esa verdad, aprendemos a vivir con plenitud, sabiendo que cada momento es un regalo, tanto si nos trae alegría como si nos trae sufrimiento. Capítulo 9. La necesidad de la soledad. La conversación había cambiado de rumbo de manera sutil, como si el tema de la belleza y el dolor hubiera dejado un rastro de reflexión en ambos. El primero, tras un largo momento de silencio, habló con tono más suave, como si quisiera compartir algo más personal, algo que le pesaba en el corazón. Hay algo que no entiendo del todo. Hemos hablado de la vida, de la muerte, del sufrimiento, pero hay algo que siempre me atormenta, la soledad. Es como si, aunque estemos rodeados de personas, nunca estemos realmente completos. Hay un vacío, un espacio entre nosotros que no podemos llenar, aunque lo intentemos con todo nuestro ser. Y lo peor de todo, es que a veces esa soledad no se va, incluso cuando estamos acompañados. El segundo, que había estado mirando el fuego crepitar frente a ellos, lo miró con una expresión seria y profunda, como si hubiera escuchado esa misma pregunta muchas veces a lo largo de su vida. Tomó un momento para responder, como si estuviera meditando sobre la respuesta adecuada. La soledad es una de las facetas más incomprendidas del ser humano. Vivimos en un mundo en el que la conexión con los demás se valora tanto, ¿pero realmente sabemos lo que significa estar con nosotros mismos? La soledad no es solo ausencia de compañía, es una forma de estar con uno mismo, de estar frente a nuestra propia esencia. Y aunque nos asuste, es fundamental para el entendimiento profundo de nuestra existencia. El primero frunció el ceño, pensativo. No estaba del todo seguro de lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿la soledad no es algo negativo? ¿No es una condena de la que debemos escapar? Yo siempre he sentido que la soledad es algo que me destruye, que me aísla de todo lo demás. Pero, al mismo tiempo, siento que también me revela muchas cosas sobre mí mismo. Es como si la soledad fuera una lucha constante. El segundo asintió lentamente, su mirada fija en las llamas del fuego, como si buscara las palabras entre el calor de la madera. La soledad no es ni buena ni mala. Es simplemente una parte esencial de ser humano. Es cierto que puede ser dolorosa, puede hacernos sentir perdidos, pero también es en la soledad donde a menudo encontramos las respuestas a las preguntas más profundas. Cuando estamos rodeados de ruido, de gente, de distracciones, tendemos a olvidarnos de nosotros mismos. La soledad, por paradójico que parezca, nos permite reencontrarnos con nuestra esencia. Nos enfrenta con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, pero también con nuestra fuerza interior. El primero parecía escuchar con atención, aunque aún tenía dudas flotando en su mente. Pero no es fácil. La soledad, cuando se prolonga, puede volverse insoportable. Nos lleva a una especie de vacío, a una desconexión total con el mundo que nos rodea. Y, sin embargo, al mismo tiempo, en la soledad, a veces encontramos claridad. Es como si, en ese silencio, pudiéramos escuchar más claramente lo que realmente somos. Exactamente, respondió el segundo con una sonrisa triste. La soledad es un espejo. No siempre nos gusta lo que vemos, pero es la única forma de conocernos verdaderamente.
Vivimos en una sociedad que nos enseña a depender de los demás, a buscar la validación fuera de nosotros, pero la verdadera paz solo llega cuando entendemos que, aunque los demás pueden acompañarnos, el camino que debemos recorrer es uno que andamos solos. La soledad es un viaje hacia adentro, un viaje que todos debemos hacer, aunque no siempre estemos preparados para ello. El primero, más tranquilo, reflexionó sobre estas palabras. A veces, cuando me siento solo, me pregunto si es que no estoy hecho para estar con los demás. Si es que, tal vez, la compañía ajena no es lo que realmente necesito para sentirme completo. Pero la soledad siempre trae consigo el miedo a perderse, a desaparecer en la oscuridad de uno mismo. Ese miedo es natural, dijo el segundo, casi en un susurro. Todos tememos quedarnos atrapados en nuestra propia mente, enfrentarnos a nuestros propios fantasmas. Pero en esa soledad, también encontramos nuestras verdades más profundas. Y lo curioso es que, cuando aprendemos a aceptar nuestra soledad, a vivir con ella sin rechazarla, es cuando realmente empezamos a entender el valor de los otros. La compañía de los demás solo tiene sentido cuando primero somos capaces de estar bien con nosotros mismos. El primero asintió lentamente, como si las palabras estuvieran comenzando a calar en su ser. Había una especie de calma que lo invadía, como si, por fin, comprendiera algo que había eludido durante mucho tiempo. Entonces, ¿la soledad no es un castigo? ¿Es una herramienta de autocomprensión, una forma de crecimiento personal? Sí, respondió el segundo con firmeza. La soledad es una herramienta poderosa. Nos da espacio para crecer, para descubrir quiénes somos realmente, sin las máscaras que a menudo usamos frente a los demás. Nos permite reconectar con nuestra verdadera naturaleza. Y cuando aprendemos a abrazar esa soledad, sin miedo ni rechazo, descubrimos que no estamos realmente solos. Estamos acompañados de nosotros mismos, y esa compañía es la más importante. El primero se quedó en silencio, contemplando las estrellas en el cielo, ahora brillando intensamente. Un sentimiento de aceptación comenzó a formarse en su interior. La soledad, ese temor profundo que lo había acompañado tanto tiempo, ya no parecía tan aterradora. Quizás, en lugar de huir de ella, debía aprender a abrazarla. Era en su interior donde se encontraba la verdad que buscaba. Quizás, dijo con voz tranquila, tal vez la soledad sea solo una forma de aprender a vivir con uno mismo. Si podemos encontrar paz en nuestra propia compañía, quizás todo lo demás, todo lo que buscamos fuera, ya no sea necesario. El segundo sonrió, asintiendo con una leve inclinación de cabeza. Así es. La verdadera compañía comienza cuando nos aceptamos tal como somos, sin necesidad de que nadie más lo haga por nosotros. Y es entonces cuando, paradójicamente, nos volvemos más capaces de conectar profundamente con los demás, porque ya no buscamos que nos completen, sino que compartimos nuestras vidas desde un lugar de plenitud interior. Este capítulo profundiza en la importancia de la soledad como un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. La soledad no se presenta como un castigo ni una condena, sino como una oportunidad para confrontarnos con nuestra esencia más profunda. En un mundo que constantemente nos insta a estar rodeados de gente y de estímulos externos, Lorca nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar con nosotros mismos, de encontrar paz en nuestra propia compañía. Capítulo 10. La muerte como liberación. El día avanzaba con una calma extraña, como si el mismo aire se hubiera detenido para escuchar los pensamientos de los dos interlocutores. En ese silencio compartido, el primero se atrevió a plantear una cuestión que siempre había rondado en su mente, pero que nunca se había atrevido a verbalizar. He estado pensando mucho en la muerte, dijo finalmente, sus palabras rompiendo el silencio. Es un tema que siempre he evitado, como si fuera algo lejano, ajeno, algo que no me tocaba. Pero últimamente siento que, al final, la muerte es solo una liberación, una manera de escapar de todo este peso que llevamos a lo largo de la vida. El segundo lo miró fijamente, como si hubiera esperado esa confesión, como si fuera algo inevitable en la conversación. No respondió de inmediato, sino que dejó que las palabras flotaran en el aire, como una nube densa, antes de hablar con tono grave. La muerte es, sin duda, el gran enigma de nuestra existencia. La mayoría de las personas la temen, la rechazan, incluso intentan ignorarla. Vivimos como si la muerte fuera algo distante, algo que nunca ocurrirá, y eso nos permite mantener una cierta paz. Pero, al mismo tiempo,
Vivir con esa negación es vivir con miedo. ¿Qué sería de nosotros si, en lugar de temerla, la aceptáramos? La muerte, en su forma más pura, es una liberación, sí, pero no en el sentido de escapar de la vida, sino de liberarnos de todas las ataduras que nos impiden vivir plenamente. El primero reflexionó sobre estas palabras, como si intentara comprender una perspectiva nueva, algo que jamás se le había ocurrido. ¿Liberarnos de las ataduras? ¿No es la muerte solo un final? ¿Un punto definitivo que acaba con todo lo que hemos vivido? Yo siempre la he visto como una puerta cerrada, un abismo que nos arrebata lo que más amamos, lo que más tememos perder. El segundo asintió con calma, sin apresurarse a dar una respuesta. La muerte no es un abismo, ni una puerta cerrada, como muchos piensan. La muerte es el final de un ciclo, pero no necesariamente el final de la esencia de lo que somos. Lo que nos asusta no es la muerte en sí, sino lo que representa, el desconocido. Nos aterra la idea de que todo lo que hemos sido, todo lo que hemos vivido, desaparezca en un suspiro, sin dejar rastro. Pero en ese miedo, perdemos de vista lo más importante. La muerte también es una forma de liberación del sufrimiento, del dolor, de la lucha constante. El primero, aún pensativo, continuó. No sé. Siempre me han dicho que la muerte es la peor de las tragedias, que todo lo que hacemos en la vida es solo un intento de retrasarla. Pero lo que tú dices es diferente, casi como si la muerte fuera una amiga, algo con lo que hacer las paces. Yo he vivido tantas veces con el temor de perder a los que amo, con el temor de que me arrebaten lo que más quiero, que la idea de que la muerte sea una liberación me cuesta entenderla. El segundo lo miró con comprensión, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Es natural temer la muerte, porque nos obliga a enfrentarnos con nuestra propia vulnerabilidad. La muerte, tal como la hemos concebido, está vinculada a la pérdida, al sufrimiento, al final. Pero si miramos más allá de esa imagen negativa, veremos que la muerte también nos ofrece algo más. Nos ofrece descanso. Nos libera de la carga del ser, de las expectativas, de los deseos insatisfechos, del dolor que a veces nos consume. No es un castigo, sino un regreso a algo más esencial, a un estado de paz que no alcanzamos en vida. El primero frunció el ceño, luchando con estas nuevas ideas. Paz. ¿La muerte es paz? Siempre he pensado que es algo terrible. Que es la gran enemiga, la que destruye todo. ¿Cómo puede la muerte ser paz si todo lo que conocemos, todo lo que amamos, se desvanece en un instante? El segundo dejó escapar un suspiro, mirando al horizonte como si buscara las palabras adecuadas para transmitir lo que sentía. Quizás sea el miedo lo que distorsiona nuestra visión de la muerte. Vivimos tan aferrados a lo que conocemos, a lo que poseemos, que nos resulta imposible imaginar la muerte sin miedo. Pero la muerte, en su esencia, no es una enemiga, sino una liberación. Es el momento en el que nos despojamos de todo lo que ya no necesitamos, de todo lo que nos pesa, y podemos, finalmente, descansar. No es el final de nuestra existencia, sino el fin de una etapa, y la apertura a algo nuevo. El primero permaneció en silencio, procesando lentamente estas palabras. La idea de la muerte como liberación comenzaba a tomar forma en su mente, como un concepto abstracto que, sin embargo, resonaba con una verdad profunda. Es difícil aceptar algo así, murmuró. La muerte, en mi mente, siempre ha sido algo que no se puede comprender, algo que se debe evitar a toda costa. Pero, tal vez, lo que tú dices tiene algo de verdad. Tal vez, al final, lo que necesitamos es encontrar la paz antes de la muerte, para que esa paz no sea un concepto aterrador, sino una transición tranquila. El segundo sonrió con una serenidad que parecía haber alcanzado tras muchos años de reflexión. La paz no está en evitar la muerte, sino en aprender a vivir con ella. Cuando somos capaces de aceptar que la muerte es una parte inevitable de la vida, dejamos de temerle. Y es entonces cuando comenzamos a vivir de verdad, sabiendo que, al final, todo lo que hagamos será solo un paso más en el proceso de liberarnos de nuestras cargas y regresar a lo esencial. El primero asintió lentamente, por fin comprendiendo que la muerte, aunque nunca dejaría de ser un misterio, podría verse desde una perspectiva más serena. Quizás, en lugar de huir de ella, la verdadera paz consistiría en aprender a aceptarla, en vivir sin miedo, sabiendo que la muerte no es el fin, sino una liberación hacia algo más profundo y trascendental. Capítulo 11. El dolor como fuente de creación. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un color dorado,
mientras los dos interlocutores caminaban por un sendero polvoriento. La conversación, siempre tan profunda y llena de matices, había alcanzado un nuevo punto de reflexión, en el que las emociones y la creatividad se entrelazaban de una manera que parecía darles una nueva forma. El primero, que hasta entonces había estado en silencio, decidió romper la quietud con una pregunta que lo había estado perturbando. ¿Crees que el dolor es necesario para crear algo verdaderamente significativo? Preguntó, sin mirar al segundo, como si temiera que su pregunta fuera demasiado directa, demasiado cargada de peso. El segundo lo observó por un momento, como si estuviera sopesando la pregunta. No había prisa en su respuesta, solo una mirada profunda que parecía leer más allá de las palabras. El dolor, como todo lo que tiene un gran impacto en nuestra vida, tiene una capacidad singular para transformar. Puede ser devastador, por supuesto, puede sumirnos en un abismo del que parece imposible salir. Pero, en muchos casos, el dolor también se convierte en la chispa que enciende el fuego de la creatividad. Es curioso, ¿no? Que lo más oscuro en nosotros pueda dar lugar a lo más brillante. El primero caminó unos pasos más, procesando lentamente las palabras del segundo. Finalmente, lo miró con una leve sonrisa, pero la duda seguía allí, fija en su mente. Entonces, ¿me estás diciendo que todo lo que hemos vivido, todas esas pérdidas, todos esos momentos difíciles, son la raíz de lo que podemos crear? Preguntó, casi con incredulidad. Exactamente, respondió el segundo, con una seriedad tranquila. El dolor nos toca a todos en algún momento. No importa quién seamos, la vida siempre nos presenta situaciones que nos desafían, que nos hieren. Y sin embargo, en lugar de ser algo que solo debemos evitar, el dolor tiene la capacidad de darnos una perspectiva única sobre el mundo. Aquellos que han experimentado una profunda tristeza o sufrimiento a menudo ven la vida desde un ángulo diferente, y es desde esa visión distinta que surgen las obras más poderosas, las más auténticas. El primero lo miró, todavía dudando, y luego sus ojos se posaron en el horizonte, donde el sol se ocultaba detrás de una línea de montañas. La idea de que el sufrimiento pudiera ser la fuente de algo hermoso le parecía, en cierto modo, contradictoria. Sin embargo, algo en las palabras del segundo lo tocó de una manera que no sabía cómo explicar. Me resulta difícil pensar en el dolor como algo positivo, admitió. He visto a tantas personas quebrarse por él, perderse en la desesperación. No puedo evitar pensar que hay algo cruel en la idea de que, para crear, debemos sufrir. El segundo sonrió suavemente, comprendiendo la lucha interna que el primero experimentaba. Es completamente comprensible que lo veas de esa manera. Nadie disfruta del dolor, nadie lo busca de manera deliberada. Pero lo que quiero decir es que, cuando lo enfrentamos y encontramos una forma de procesarlo, podemos transformar ese sufrimiento en algo significativo. El arte, por ejemplo, nace muchas veces de la herida, de esa vulnerabilidad. Cuando un poeta, un pintor o un músico canaliza su dolor, no está glorificando el sufrimiento, sino que está creando algo que trasciende esa experiencia. Lo que hace que una obra sea grande no es solo la técnica, sino la sinceridad con la que se ha creado, y esa sinceridad suele venir de los momentos más oscuros de la vida. El primero asintió lentamente, como si comenzara a entender la idea, aunque aún no terminaba de encajarla completamente. La idea de que el dolor podía transformarse en belleza le resultaba ajena, pero en el fondo, sabía que había algo de verdad en las palabras del segundo. Entonces, todos los grandes artistas, los grandes pensadores, los que han dejado una huella en el mundo, ¿han tenido que pasar por una especie de sufrimiento para llegar allí? Preguntó, buscando una respuesta más concreta, algo que le ayudara a resolver la contradicción que sentía. En muchos casos, sí, respondió el segundo. El sufrimiento no es un requisito, por supuesto, pero ha sido una constante en la vida de muchos creadores. Pensemos en figuras como Van Gogh, Kafka, o incluso Lorca. Todos ellos vivieron en una lucha constante, con sus propios demonios internos, con las dificultades que les presentó la vida. Y es precisamente esa lucha, ese sufrimiento, lo que les permitió ver el mundo de una forma que la mayoría de las personas no puede. El dolor no es algo que deba ser glorificado por sí mismo, sino que, cuando se transforma en una expresión artística, se convierte en algo mucho más grande que el propio sufrimiento. El primero meditó sobre esto, sus ojos fijos en el sendero por el que caminaban. La tarde ya estaba avanzando, y con cada paso,
parecía que las palabras del segundo calaban más profundamente en su mente. Es curioso, porque siempre me había imaginado que el arte debería nacer del gozo, de la belleza que vemos en el mundo, de lo que nos inspira. Pero ahora parece que hay una dimensión del arte que solo puede surgir de las sombras. Es como si, para crear algo verdadero, tuviéramos que abrazar nuestras propias sombras, nuestras propias heridas. El segundo asintió, con una mirada que reflejaba tanto comprensión como gratitud por la apertura del primero. Exactamente. El arte no es solo una celebración de lo bello, es también un reflejo de lo oscuro, de lo que nos duele. Las sombras son tan esenciales como la luz, y quien crea sin conocerlas, crea desde una visión incompleta. El arte es, en su forma más pura, una síntesis de ambos, de la luz y la oscuridad. La creatividad surge cuando somos capaces de integrar esas experiencias opuestas y transformarlas en algo que trascienda el sufrimiento y nos conecte con algo más profundo. El primero dejó escapar un suspiro, casi como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. A medida que la conversación avanzaba, comenzaba a ver la vida y el arte de una forma distinta, como si hubiera abierto una nueva puerta hacia la comprensión. Creo que empiezo a entender lo que dices. Tal vez el dolor no sea el enemigo, sino el maestro, que nos enseña a ver más allá de lo superficial. El segundo sonrió con una mezcla de satisfacción y sabiduría, sabiendo que el primero había dado un paso importante en su comprensión. Exactamente. El dolor, cuando se vive plenamente y se comprende, se convierte en una fuente de creación. Y eso es lo que nos permite seguir adelante, a pesar de todo, creando, transformando, y, finalmente, encontrando algo de belleza en medio de lo oscuro. Capítulo 12. La creación como acto de libertad. El aire fresco de la tarde se movía con suavidad entre las ramas de los árboles, y el camino se extendía como una línea delgada que parecía dividir dos mundos, el de la rutina diaria y el de la creación. Ambos caminaban en silencio, como si la conversación de momentos antes les hubiera dejado una marca profunda, y ahora se encontraban, por un instante, en un espacio de reflexión silenciosa. Fue el primero en romper el silencio, con una pregunta que surgía de un pensamiento que había estado madurando durante todo el día. Dices que el dolor puede ser una fuente de creación, pero también mencionas que el arte debe ser libre. Si la creación nace de las sombras, ¿no es posible que esa libertad se vea limitada por los propios sufrimientos que uno lleva consigo? Preguntó, con una voz que reflejaba la complejidad de su duda. El segundo lo miró, y tras un breve instante de reflexión, comenzó a hablar, con tono calmado pero firme. La libertad en la creación no es la libertad de escapar de todo lo que nos duele o nos limita. La verdadera libertad artística radica en la capacidad de transformar esas limitaciones, esos sufrimientos, en algo que nos pertenece. Cuando hablamos de arte, hablamos de algo que se libera de las barreras externas, pero también se libera de las cadenas internas que nos atan. El verdadero creador no huye de sus sombras, sino que las enfrenta y las convierte en parte de su obra. En ese sentido, el dolor no limita la libertad, la abre hacia nuevas posibilidades. El primero, que había estado caminando pensativo, alzó la mirada y observó el paisaje que se extendía ante ellos, como si buscara en la naturaleza una respuesta que no encontraba en las palabras. La conversación lo había llevado a un territorio complejo, y no podía evitar preguntarse si realmente había una forma de crear sin estar condicionado por las propias experiencias. Entonces, ¿la verdadera libertad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de hacer algo con él? Preguntó, buscando claridad en medio de la niebla de su pensamiento. Exactamente, respondió el segundo, sin titubear. La libertad no es un estado vacío, sino una condición activa. La libertad en la creación es la capacidad de tomar lo que hemos vivido, lo que nos ha marcado, y darle una forma que refleje nuestro ser más auténtico. Al principio, puede parecer que las circunstancias nos limitan, que nuestros propios miedos y sufrimientos nos frenan, pero la verdadera creación radica en ir más allá de esas limitaciones, de encontrar una manera de transformar lo negativo en algo positivo. El primero asintió lentamente, como si estuviera comenzando a comprender la profundidad de lo que le decían. No era una idea fácil de aceptar, especialmente cuando se había acostumbrado a pensar en el arte como algo que debía brotar solo de la belleza, de la calma y de lo sublime. Pero el concepto de la libertad como acto de transformación lo intrigaba, y sentía que estaba rozando una verdad importante. Es curioso, comentó. Siempre pensé que la creación era algo que solo los libres podían hacer.
Pensaba en la libertad como algo que venía con la ausencia de todo sufrimiento o conflicto interno, como si la libertad fuera la puerta que se abre cuando estamos en paz. Eso es lo que muchos creen, respondió el segundo, con un leve tono de comprensión. Pero la verdadera libertad no es solo un espacio vacío. No es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de navegar a través de ese conflicto y al hacerlo, trascenderlo. El arte nace en el crisol de la lucha interna, de la confrontación con uno mismo, con las propias limitaciones y con el dolor. El creador que enfrenta su dolor y su lucha de manera honesta es más libre que aquel que cree que la libertad está en escapar de todo eso. El primero dejó escapar un suspiro, una mezcla de resignación y fascinación. La idea de que el arte podía nacer de la lucha y no solo de la paz le resultaba reveladora. Se dio cuenta de que su concepción de la libertad en la creación había sido demasiado idealista, limitada. Entonces, lo que dices es que el creador, al hacer frente a su dolor, no solo lo enfrenta como un ser humano, sino que lo convierte en un acto creativo, en un acto de libertad. Es decir, la creación se convierte en la forma en que nos liberamos de nuestras propias cadenas. Así es, respondió el segundo, con una sonrisa sutil, como si hubiera visto que el primero estaba empezando a ver lo que él quería mostrarle. La creación es un acto de liberación. No significa que el creador sea invulnerable, ni que su vida sea un camino de calma. Al contrario, es un proceso de transformación. El dolor, la angustia, las limitaciones que enfrentamos son los materiales de los que se hace el arte. Y al transformar esos materiales en algo nuevo, algo que pertenece a nuestra visión del mundo, nos liberamos de sus efectos. En lugar de ser víctimas de lo que hemos vivido, nos convertimos en los dueños de nuestra propia historia, y esa es la verdadera libertad. El primero caminó en silencio por un rato, sintiendo el peso de las palabras del segundo. Pensaba en todos los momentos en los que se había sentido atrapado por sus propias experiencias, por los recuerdos dolorosos que lo habían marcado. ¿Podría realmente ver esos momentos como algo que podía liberar, en lugar de algo que lo limitaba? Finalmente, miró al segundo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligeramente más tranquilo, como si algo se hubiera desbloqueado en su interior. Creo que empiezo a entender, dijo, con una voz más suave. La creación no es un escape, es una manera de enfrentar todo lo que somos, incluso lo que nos duele. No se trata de huir de las sombras, sino de caminar a través de ellas y al hacerlo, darles forma, darles una nueva vida. Exactamente, respondió el segundo, satisfecho con el progreso en la conversación. El arte, en su forma más pura, es un acto de libertad. Es la capacidad de transformar lo que somos, lo que sentimos, lo que hemos vivido, en algo nuevo, algo que nos pertenece completamente. Y al hacerlo, nos liberamos de las limitaciones que nos impone la vida. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. Y en esa elección, en esa transformación, radica nuestra libertad más profunda. Capítulo 13. La crítica y el creador. El día comenzaba a desvanecerse cuando ambos llegaron a un pequeño claro, donde el sol ya se encontraba a punto de desaparecer detrás de las montañas. El cielo tenía una tonalidad rojiza, y el silencio era profundo, salvo por el susurro del viento que acariciaba las hojas. Ambos se sentaron en una piedra, como si estuvieran en un refugio apartado de la realidad cotidiana, y el primero, con una expresión algo seria, rompió el silencio. He estado pensando en algo que me inquieta, dijo, mirando al horizonte. Tú hablas de la creación como un acto libre, pero hay algo que me atormenta. ¿Qué pasa? Cuando ese acto de libertad, esa obra que nace del creador, es recibida por la crítica? ¿Qué pasa cuando el arte que hemos creado no es entendido o es malinterpretado? El segundo, que había estado observando el paisaje con calma, giró la cabeza hacia él y lo miró con atención. No parecía sorprendido por la pregunta, como si ya la hubiera anticipado. La crítica, comenzó, con un tono reflexivo, es un espejo, pero no siempre uno fiel. Los críticos, como todos los seres humanos, tienen su propio filtro, su propia visión del mundo. Su tarea no es juzgar la obra desde el interior del creador, sino desde su propia perspectiva. Y, a veces, ese filtro es limitado, incompleto o incluso equivocado. El primero asintió, pero su rostro seguía mostrando la misma inquietud. Había algo en las palabras del segundo que no lo convencía del todo. Pero, ¿qué pasa cuando la crítica tiene poder? Cuando una obra no es comprendida,
no por la limitación de quien la observa, sino por la magnitud de la presión social que puede ejercer sobre ella. ¿No temes que eso destruya el sentido mismo de la creación? Si una obra no es aceptada, si es rechazada, ¿no es esa una forma de condenarla, de anular la libertad del creador? El segundo sonrió levemente, como si entendiera la profundidad de la pregunta. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera a dar una respuesta importante. La crítica tiene poder, es cierto. Y el creador, al menos en el principio de su carrera, puede sentirse vulnerable ante ella. Pero la libertad del creador no depende de la aceptación de los demás. El verdadero creador, el que realmente está comprometido con su arte, no crea para agradar, no crea para ser comprendido en el momento, ni siquiera para ser aplaudido. El creador verdadero hace su obra porque es lo único que puede hacer, porque está impulsado por una necesidad interior que no puede eludir. Y si la crítica lo rechaza, no será la primera vez. Muchos grandes artistas han sido incomprendidos durante su vida. Pero su arte no murió porque fue rechazado. Su arte perdura porque fue genuino. El primero pensó en esas palabras, en la idea de que la verdadera creación no dependía del reconocimiento inmediato, sino de la sinceridad del acto creativo. Pero aún había algo que lo desconcertaba. Entonces, ¿el creador no debe preocuparse por la crítica? ¿Debe seguir su camino sin importar el juicio de los demás? No es que el creador deba ignorar la crítica por completo, respondió el segundo, con una mirada serena. La crítica puede ser útil. Puede abrir los ojos del creador a nuevas perspectivas, a aspectos de su obra que no había considerado. La crítica, bien entendida, puede enriquecer el proceso creativo. Pero el creador nunca debe someter su obra al juicio ajeno. Porque, cuando el arte se somete a la mirada de la crítica externa, pierde parte de su libertad. El creador debe confiar en su visión interna, en su impulso original. Al final, la crítica es solo una de tantas voces, pero no es la voz definitiva. El primero se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que le habían dicho. La imagen del creador autónomo, libre de las presiones externas, empezaba a formarse con más claridad en su mente. Pero aún sentía una resistencia interna, una duda que no lograba disiparse del todo. Pero, ¿cómo saber si nuestra obra es realmente buena, si no se somete a ningún juicio externo? ¿Cómo saber si estamos siendo honestos con nosotros mismos y no simplemente creando en el vacío? El segundo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de su pregunta. El verdadero creador sabe, en su interior, cuando ha logrado lo que se proponía. No importa cuántos aplausos o críticas reciba. La verdadera medida del arte no está en su aceptación externa, sino en su capacidad de reflejar lo más profundo de la esencia humana. Cuando un creador se enfrenta a su obra y siente que ha dado todo de sí, que ha puesto su alma en cada trazo, en cada palabra, en cada nota, entonces sabe que ha alcanzado algo verdadero. El arte no necesita ser validado por los demás para ser valioso. Eso parece tan difícil, murmuró el primero. Vivimos en un mundo donde el éxito se mide por el aplauso público, por la popularidad, por el reconocimiento. ¿No es un desafío enorme resistir esa presión y seguir creando por nosotros mismos? Es un desafío, ciertamente, respondió el segundo, asintiendo lentamente. Pero también es lo que diferencia al creador genuino. El verdadero creador no crea por la fama, ni por el dinero, ni por la aceptación. Crea porque no puede hacer otra cosa. Y si la crítica llega, si el mundo le da la espalda o lo abraza, el creador sigue en su camino porque el arte no es una cuestión de aprobación, sino de autenticidad. Lo que importa es que, al final, cuando mire su obra, sepa que ha hecho lo que debía hacer, sin traicionar su esencia. El primero, que ya no veía el horizonte con tanta incertidumbre, dejó escapar un suspiro largo. La luz del sol se había desvanecido por completo, y las estrellas comenzaban a asomar tímidamente en el cielo. El aire estaba fresco y lleno de promesas, y por primera vez, sentía una paz silenciosa. Supongo que la crítica siempre estará ahí, como una sombra, pero lo que realmente importa es la luz interna que nos guía, dijo, con una sonrisa tranquila. Exactamente, respondió el segundo, con una mirada llena de sabiduría. El arte es un acto de luz, y esa luz no depende de la crítica externa. Depende de la autenticidad, de la necesidad de expresarnos tal como somos. Capítulo 14. La muerte y el arte. El sol ya había desaparecido por completo,
y las sombras del bosque comenzaron a alargarse, cubriéndolo todo en una atmósfera mística y misteriosa. El cielo se tornó oscuro, pero las estrellas brillaban intensamente, como si observaran desde muy lejos lo que sucedía en la tierra. El aire, fresco y nocturno, tenía una serenidad que contrastaba con el torbellino de pensamientos que parecía inquietar al primero. El segundo, tras un largo silencio, se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia un pequeño claro, donde el sonido de los insectos creaba una música casi inaudible. El primero, siguiéndolo con la mirada, no pudo evitar que su mente volviera al mismo tema que había estado rondando desde que comenzaron su conversación aquella tarde. «Dime algo más», dijo el primero, su voz llena de duda y desesperanza. «Hay algo que me atormenta más que cualquier crítica, que cualquier juicio. Es la muerte. La muerte del Creador, la muerte del hombre. ¿No te parece que es la muerte lo que pone fin a todo lo que un ser humano puede hacer en este mundo? Cuando un hombre muere, todas sus posibilidades, todas sus ideas, se desvanecen, se pierden en la nada. ¿Y el arte? ¿Qué pasa con el arte cuando el creador muere? ¿Acaso es inmortal? ¿O simplemente se convierte en polvo, como todo lo demás?» El segundo se detuvo al escuchar las palabras del primero, y, con una serenidad profunda, se volvió hacia él. Los ojos del primero brillaban con una mezcla de angustia y reflexión, como si buscase una respuesta definitiva a una pregunta que le quitaba el sueño. «La muerte es el gran misterio», dijo el segundo, con una voz tan calmada como si hablara de un tema cotidiano. «Pero es una parte inevitable de nuestra existencia. Y el arte, como todas las cosas que el hombre crea, también está destinado a la desaparición. La muerte del creador no anula la existencia de su obra. Al contrario, la obra sigue viviendo, sigue siendo transmitida, reinterpretada, amada o rechazada por otros. La muerte del creador no acaba con lo que ha hecho. Puede que la obra pierda la conexión con la mano que la creó, pero, de alguna forma, sigue viva, porque sigue tocando a otros». El primero, con un gesto de escepticismo, cruzó los brazos sobre el pecho. «Pero, ¿qué sentido tiene todo eso si el creador ya no está? ¿Qué valor puede tener una obra de arte cuando el hombre que la concibió ya ha dejado de existir? ¿No es la obra solo un reflejo del creador, un eco de su vida, sus pensamientos, su alma?» El segundo permaneció en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras exactas para explicar algo complejo. Finalmente, habló con calma, pero sus palabras resonaron con una sabiduría profunda. «El arte no solo es un reflejo del creador. Es también un espejo del tiempo y del alma colectiva. El arte tiene la capacidad de trascender al hombre que lo crea, de salir más allá de sus propios límites y convertirse en algo universal. Es un vínculo entre el creador y los demás, entre el pasado y el futuro. La muerte del creador no implica la muerte de su obra. La obra sigue hablando, sigue comunicando, sigue existiendo en otros corazones, en otras mentes. En cada nueva interpretación, el arte cobra vida de nuevo, y el creador, de alguna manera, resucita a través de quienes lo comprenden y lo aprecian». El primero lo miró, pensativo. Había algo en esas palabras que comenzaba a aliviar su angustia, aunque todavía quedaba una duda en su corazón. ¿Y qué pasa con el creador cuando muere? ¿Acaso no pierde todo, incluso la posibilidad de seguir creando? ¿No se pierde en la nada, como todo lo demás? El segundo se acercó al primero, su mirada llena de calma y compasión. «La muerte, en última instancia, es una puerta. Nadie sabe qué hay al otro lado, si hay algo o si no hay nada. Pero no creo que la muerte del creador sea una pérdida total. El arte es una manifestación de lo eterno, de lo que está más allá de nuestra comprensión limitada. Y puede que la muerte nos arrebate la vida, pero no puede arrebatar la esencia de lo que hemos creado. Tal vez, lo que un creador ha puesto en su obra, lo que ha sembrado en ella, perdura, como las semillas de una planta que germinan mucho después de que el viento las haya llevado lejos». El primero dejó escapar un suspiro, como si por fin comenzara a comprender algo que había estado evadiendo durante toda su vida. Algo acerca de la muerte, del arte, de la permanencia. Entonces, ¿el arte es una forma de vencer a la muerte? El segundo asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía ir más allá de las palabras. «No vencer a la muerte, porque la muerte es inevitable. Pero el arte permite que algo de nosotros siga viviendo, que algo de nuestra esencia permanezca más allá de nuestra partida. La muerte del cuerpo no significa el fin del alma,
Y el arte es una manifestación de esa alma que sigue viviendo, creciendo, transformándose en el corazón de quienes lo reciben. El creador puede morir, pero su obra puede seguir viviendo, tocando y transformando vidas. El primero se quedó en silencio, mirando el cielo estrellado, como si estuviera contemplando no solo el firmamento, sino todo lo que se había hablado. La muerte ya no le parecía un fin absoluto, sino una transformación, una continuación de lo que había sido. Tal vez, pensó, el arte no era solo un medio para expresarse en vida, sino también un medio para desafiar la muerte, para darle una oportunidad a lo eterno. Con un último suspiro, el primero se levantó, y ambos comenzaron a caminar de nuevo, hacia el horizonte que se extendía, infinito, ante ellos. Capítulo 15. El regreso a la realidad. La noche avanzaba lentamente, y la luna, ahora en su fase creciente, se alzaba sobre el horizonte con un brillo que bañaba el paisaje de plateado. El viento comenzaba a levantarse, acariciando suavemente los árboles, como si la naturaleza misma estuviera susurrando al oído de los dos hombres que caminaban en silencio. Había algo en ese silencio, en ese murmullo del viento, que parecía acoger las palabras que se habían compartido a lo largo de la tarde y la noche. Como si la conversación misma hubiera calado hondo, dejando una huella profunda que solo podía ser entendida en la quietud del momento. El primero caminaba pensativo, como si todo lo que había escuchado le hubiera dejado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, el arte y la creación. Durante mucho tiempo, había estado buscando respuestas a preguntas profundas, pero ahora sentía que las respuestas no eran tan importantes como el proceso mismo de la búsqueda. Algo había cambiado en él, algo que no podía definir, pero que se sentía en su interior, como una nueva comprensión de lo que era vivir, de lo que significaba crear. El segundo, caminando a su lado, parecía aliviado, como si las palabras que había compartido finalmente hubieran encontrado un eco en el primero. Era evidente que ambos habían llegado al final de un ciclo, no en términos de conclusiones definitivas, sino de apertura a nuevas preguntas y a nuevas posibilidades. La noche, como un manto de silencio, envolvía sus pensamientos, dejando espacio para la reflexión sin prisa, para la madurez del alma. Es curioso, dijo el primero, rompiendo el silencio. Siempre busqué respuestas, siempre quise tener certezas. Pero ahora, después de todo lo que hemos hablado, me doy cuenta de que las certezas son una ilusión. Las preguntas son las que nos mantienen vivos, las que nos permiten crecer. Tal vez la vida misma es un proceso continuo de preguntas, y nunca estamos destinados a encontrar una respuesta definitiva. El segundo sonrió ligeramente, como si entendiera perfectamente lo que el primero estaba expresando. Se detuvo un momento, mirando al cielo estrellado, y luego respondió. Las respuestas que buscamos nunca son finales, sino parte de un camino. Como el arte, como la vida misma. Cada respuesta que encontramos abre la puerta a nuevas preguntas. Y ese es el verdadero sentido de la búsqueda, no llegar a un destino, sino seguir caminando, seguir cuestionando, seguir creando. No hay final, porque no estamos aquí para llegar a un lugar, sino para vivir el proceso, para experimentar cada paso, cada mirada, cada pensamiento. El primero lo miró, comprendiendo la sabiduría detrás de esas palabras. En su corazón, algo había cambiado, algo que no podía ser explicado con palabras, pero que se sentía en lo más profundo de su ser. La vida no era una serie de respuestas, sino una constante evolución de preguntas, y tal vez, pensó, eso era lo que realmente le daba sentido a todo. Supongo que siempre esperé algo concreto, algo que me dijera esto es lo que debo hacer, esto es lo que debo creer. Pero ahora veo que eso es lo que nos limita. La incertidumbre, las dudas, son parte de lo que nos hace humanos. Son lo que nos da la libertad de crear, de amar, de vivir. El segundo asintió, satisfecho con lo que estaba escuchando. Sabía que el primero había alcanzado una comprensión importante, una que solo podía llegar a través de la reflexión profunda y el diálogo sincero. La libertad está en la incertidumbre. En el hecho de no tener respuestas definitivas. Al final, lo único que realmente tenemos es el presente, el momento en que vivimos, y la posibilidad de dar forma a ese momento con nuestras propias manos, con nuestras propias ideas. El arte es ese testimonio de nuestra libertad, de nuestra capacidad para transformar lo efímero en algo eterno, aunque sea solo en el alma de quienes lo reciben. El primero sonrió, por primera vez sintiendo una paz interior que hasta ese momento le había sido esquiva.
Había dejado de buscar certezas y había comenzado a aceptar la belleza de las preguntas, de los caminos que no conducían a ningún lugar concreto, pero que sin embargo ofrecían una gran riqueza. Creo que empiezo a entender, dijo, con una ligera sonrisa. Tal vez no necesitamos respuestas definitivas. Tal vez lo que necesitamos es vivir con las preguntas, aceptar la incertidumbre y, sobre todo, nunca dejar de crear, nunca dejar de buscar, nunca dejar de ser. El segundo, con una sonrisa sabia, asintió, y ambos continuaron caminando bajo el cielo estrellado, cada uno con sus pensamientos, pero unidos por la comprensión de que la vida y el arte son procesos, no destinos. La búsqueda, más que la respuesta, era lo que les daba sentido a sus vidas. Y así, entre las sombras del bosque y la luz de la luna, se disolvieron en la quietud de la noche, dejando atrás no un final, sino el comienzo de una nueva etapa de comprensión y creación. En este último capítulo de Diálogos, Lorca aborda la reflexión sobre la búsqueda continua de respuestas y el significado de la vida y el arte. El primero se da cuenta de que las certezas no son lo más importante, sino la libertad que nace de vivir con las preguntas, sin la necesidad de llegar a conclusiones definitivas. La vida y el arte son procesos interminables de transformación, y la incertidumbre es la que nos permite seguir creando y creciendo. Y así concluimos este viaje a través de los diálogos de Federico García Lorca. Si has disfrutado de esta experiencia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido literario. Gracias por escuchar y hasta la próxima.